recién, no va a tener mucho sentido realmente. Quiero ver si esto se puede proyectar. Bueno, los libros, fotos y charlar personalmente con ustedes, lo voy a dejar para el final por una sencilla razón, que es mi voz. Porque no es simplemente firmar un libro, sino que es estar usando la voz en el momento en que la tengo que descansar para poder seguir después con la conversación. Por eso es que hemos elegido al último poder firmar los libros, hablar un poquito más personalmente, poder sacarnos alguna foto y todo eso. Vamos a la clase número 2. La clase número 2 también tiene 2 unidades, como ustedes verán en el resumen que les han dado. La unidad que vamos a ver ahora es la número 3, se llama Breve Historia del Feminismo y la Ideología de Género. Ahora ya nos metemos de lleno en el tema de la ideología de género, aunque permanentemente vamos a estar conectando con los puntos que hemos visto en la primera clase, porque se acordaron ustedes son los fundamentos. Un tema que me olvidé de comentarles es que IPPF aquí tiene su filial. Familia, exactamente, que figura los reportes financieros de la página IPPF.org. Ustedes van a la sección sobre nosotros, van a la subsección finanzas y ahí pueden hacer clic en los distintos reportes financieros que tiene IPPF, por lo menos de manera pública. Yo supongo que habrá otras finanzas que estarán publicadas. Y dentro de las finanzas públicas aparece República Dominicana con esta organización que muy hábilmente, esto lo vamos a ver en la tercera clase cuando hablemos sobre las palabras y sobre la guerra lingüística, le han denominado Pro Familia. ¿Para qué? Para confundir a la gente, haciéndole creer que es una organización realmente en favor de la familia. Vamos a hablar sobre la breve historia del feminismo y la ideología de género, que son dos cosas totalmente interconectadas. ¿Cómo se da la conexión entre el feminismo y la ideología de género? Es en una relación de subordinación. La ideología de género es un producto de un tipo específico de feminismo, que es lo que hoy podemos llamar el feminismo de género. La ideología de género como perspectiva es una perspectiva que nace del feminismo de género. Pero para llegar al feminismo de género voy rápidamente a comentar. Hoy estoy en un programa radial, no creo que lo hayan visto porque fue a las 7:30 de la mañana, ustedes ya han estado en camino acá, El Sol de la Mañana, donde una de las periodistas me dice, pero vos no estás diciendo la verdad porque hay muchos feminismos y vos te estás refiriendo a uno. Yo digo, bueno, mirá, hoy voy a dar todo un curso sobre esta cuestión si querés venir, porque necesito no un programa radial, sino una clase para hablar de los feminismos. Es bueno, sin embargo, tener claro que es cierto, no hay un feminismo, hay muchos feminismos, el feminismo no es algo nuevo, el feminismo es algo bastante viejo, si por viejo podemos remontarnos hasta el Renacimiento. ¿Alguien sabe más o menos de qué siglo estamos hablando cuando hablamos del Renacimiento? Efectivamente, muy bien. O sea, estamos varios siglos atrás. En el marco del Renacimiento surgen algunos libros que ya nos hacen pensar en la mujer en cuanto a sus capacidades y potencialidades, sobre todo en el terreno intelectual. En este marco se da una reivindicación de las capacidades intelectuales de la mujer que en algún momento podrían haber estado subvaloradas. Hay libros como ustedes ven en pantalla, La ciudad de las damas, de la nobleza y la preexcelencia del sexo femenino, entre otros, empiezan a marcar un rumbo que sin embargo se va a consolidar en el marco de las revoluciones liberales. Cuando hablamos de las revoluciones liberales, estamos hablando fundamentalmente de 3 revoluciones que se dan aproximadamente en el siglo XVIII. La británica se da un poquito antes. ¿De cuál otras 2 estamos hablando? A ver si se... La francesa y la americana. La estadounidense, ¿no? La norteamericana. Las revoluciones liberales consolidan ya al movimiento feminista como un movimiento consciente de sí, aunque no usaba el término feminismo. El término feminismo va a ser un poco más nuevo. ¿Cómo se llamaba en este entonces? ¿Alguien sabe? Sufragistas. Sufragistas. ¿Quién lo dijo? Ella. Merci, muy bien, excelente. Las sufragistas. ¿Por qué? ¿A qué refiere el sufragismo? Al voto. Efectivamente, sufragistas porque lo que pedían era igualdad ante la ley. Igualdad en
este caso de tipo político. Fíjense, por ejemplo, en Inglaterra, algunos de los exponentes de este tipo de feminismo, que insisto, no se llamaba feminismo en su momento, fue Mary Wollstonecraft o John Stuart Mill, un hombre que, liberal, él desde la bancada que tenía en el Parlamento, defendía el derecho de la mujer a poder votar y tener una participación política activa, entre otras cosas. En Francia apareció el caso de Olympia de Gauche. Olympia de Gauche es muy interesante porque ella va a escribir la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Ustedes sabrán que la Revolución Francesa, el documento arquetípico de este suceso histórico, ha sido la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero ella dice, claro, esto cuando está hablando de hombre, no está hablando de hombre en términos universales, como podemos nosotros bien usar la palabra hombre como humanidad, sino que está hablando del hombre varón. Y nosotras nos estamos quedando fuera de esta Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces ella escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que es un calco de aquello otro, para marcar justamente la igualdad ante la ley, que no tenga distinciones de tipo sexual. Esta mujer terminó siendo decapitada por la revolución, como la mayoría de las personas que en ese momento tuvieron algo que ver con la historia de Francia. En Estados Unidos se va a dar en Seneca Falls una convención por los derechos de la mujer liderada por quien ustedes ven en pantalla, que fue Elizabeth Cady Stanton. Ella también va a llevar adelante todo lo que es el sufragismo en los Estados Unidos. No quiero perder demasiado tiempo con esto porque es un poco historia nada más, para que nosotros nos demos una idea de dónde viene la cuestión. Esto es lo que nosotros podemos llamar el feminismo liberal. En la academia se suele usar la figura metafórica de las olas. Se habla de primera ola del feminismo, segunda ola del feminismo, tercera ola del feminismo. Esto es lo que vendría a ser la primera ola del feminismo. A mí me parece más preciso llamarlo feminismo liberal, pero eso es como a ustedes les guste. Luego vendrá un feminismo marxista. Ya lo estuvimos hablando sobre marxismo. Quien ustedes ven en pantalla fue el socio intelectual y financista además de Karl Marx, que fue Federico Engels. El inglés, no alemán, escribió junto con Marx, por ejemplo, el Manifiesto Comunista. En general lo escribió casi todo Marx, pero también figura allí el nombre de Engels, otros libros como La ideología alemana y el libro que a nosotros nos importa ahora, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Este libro apareció en el año 1884, Marx murió en el año 1883, es decir, un año después de la muerte de Marx. Aparece El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde aparece una frase que nos acompaña, yo creo, hasta el día de hoy, que es la siguiente: en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletario. En la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletario. Vamos a analizar esa frase con los recursos teóricos que ya tenemos. La idea de este curso es que ustedes dispongan de recursos teóricos para poder no quedarse simplemente con esto como si fuese poesía, sino para entender la profundidad de la cuestión. ¿Qué está haciendo, a ver si hay salida, ¿qué está haciendo Engels acá al decir que el hombre es el burgués y la mujer es el proletario? A ver, vamos por partes. Gran conflicto, dicen acá. Antagonismo, conflicto. ¿Qué más? Lucha de clases, pero acá ¿qué tenemos? ¿El hombre y la mujer son clases? Lucha de sexo. Sexo. Exactamente. ¿Y qué está haciendo? A ver, hay algo todavía más profundo. Contraponiendo los sexos, llevando a la mujer a la opresión o haciendo creer. Bien, muy bien. ¿Y cómo podemos plantear nosotros la comparación que está haciendo entre el hombre como burgués y la mujer como proletariado? Nosotros habíamos usado un término estableciendo una equivalencia, una cadena de equivalencia. O sea, no son lo mismo. El hombre y el burgués son categorías distintas. Hombre está referido a un sexo, burgués está referido a una clase social. Pero es decir, el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado, está haciendo una equivalencia respecto de ¿qué? De una situación de presunta injusticia
macro social se vive en el terreno de las clases, entre el burgués y el proletariado, pero que tiene su reflejo dentro de la familia entre el hombre y la mujer. En la casa se da una lucha de sexos, que es equivalente a lo que en la sociedad es una lucha de razas. ¿Cuál es la lucha que realmente nos importa a la hora de hacer una revolución conforme a los paradigmas de Marx y de Engels? ¿La lucha de sexos o la lucha de clases? La de clases. La de clases. Entonces, ¿qué está haciendo Engels? ¿Por qué está diciendo esto? Está diciendo esto porque él tiene la siguiente teoría antropológica. En su base, Thomas Morgan, no importa ahora esto. Él dice, la familia monogámica, como la conocemos hoy, o patriarcal, es una familia que aparece como consecuencia de un sistema económico basado en la propiedad privada. ¿Se acuerdan cuando vimos la casita y decíamos en el primer piso está lo material y en el segundo piso está la forma de organización cultural, política, etc., ideológica? Dice, la familia, obviamente como marxista, va a ser un reflejo de ¿qué? Del sistema de propiedad privada. ¿Y qué había cuando no había propiedad privada? Había lo que él llama matrimonios por grupos. ¿Qué es esto? Orgías. Tenemos muchos hombres, muchas mujeres, todos se acuestan entre sí. Y díganme ustedes, ¿quién es la madre de la criatura? ¿Quién es el padre de la criatura? Díganme ustedes, ¿quién es el padre de la criatura? ¿Qué había entonces? No un patriarcado, sino un matriarcado. Había un matriarcado, ¿por qué? Porque al tener la certeza de quién era la madre de la criatura, eso a la mujer le daba un poder especial en la sociedad. Ahora, cuando aparece el régimen de propiedad privada, el hombre que posee cosas, ¿qué necesita? Saber quién es su hijo. ¿Por qué necesita saber quién es su hijo? Por herencia, efectivamente. Como va en algún momento a tener que legar su propiedad a alguien, necesita saber quién es ese alguien, porque si no se lo puede estar dando al hijo del carnicero. A veces pasa, pero bueno. Entonces, ¿qué hace Engels? Engels establece una equivalencia entre la opresión entre los sexos con la explotación de las clases, entre el sujeto burgués y el sujeto hombre contra el sujeto proletariado y el sujeto mujer. ¿Para qué? Para que la mujer haga una revolución. ¿Qué piensan ustedes? A ver, confundí un poco, ¿no? ¿Esto está pensado para que la mujer haga una revolución? No, la mujer no puede hacer una revolución porque la revolución es de clases sociales. Si la mujer hace una revolución, lo que va a hacer es modificar temporalmente la superestructura de la sociedad, pero la casa la tenés intacta. Entonces, ¿para qué está escribiendo esto? Para que la mujer apoye una revolución. No para que la mujer haga una revolución, sino para que la mujer apoye una revolución que ¿quién la va a hacer? El obrero. El obrero va a hacer una revolución. ¿Y por qué va a beneficiar a la mujer? A ver si alguien se da cuenta. ¿Por qué la revolución del obrero va a beneficiar a la mujer? Sí. Siga. Efectivamente. Excelente. Porque si el origen del patriarcado es la propiedad privada y el obrero es quien va a desarticular el sistema de propiedad privada, el obrero es el que va a desarticular la base sobre la cual ese patriarcado se asienta. Y la mujer va a poder por fin ser libre otra vez. La mujer no puede hacer esa revolución, porque no es una clase social. Quien puede hacer esa revolución es el obrero, pero la mujer debe apoyar esa revolución porque va a haber un mundo mejor para ella. Le espera un mundo mejor ¿con qué? Con el socialismo, que después será comunismo. Este feminismo marxista va a dar algunas pensadoras, vamos a ver algunas. Alejandra Kollontai, por ejemplo. Leamos qué dicen en El comunismo y la familia en el año 1921. La patria comunista alimentará, criará y educará al niño. El Estado de los trabajadores, es decir, tras la revolución, el Estado de los trabajadores acudirá en auxilio de la familia, sustituyéndola. Un auxilio medio raro, ¿no? No es que auxilio algo para que ese algo se levante por sí, sino que el auxilio para descartarlo de plano y ponerlo yo en ese lugar.
gradualmente la sociedad se hará cargo de todas aquellas obligaciones que antes recaían sobre los padres. El hombre nuevo de nuestra nueva sociedad será moldeado por las organizaciones socialistas, jardines de infantes, residencias, guarderías de niños, etc. y muchas otras instituciones de este tipo en las que el niño pasará la mayor parte del día. Digo, año 21. ¿En qué año estamos hoy? En el 19, 2019, son casi 100 años más tarde. 98 años. ¿Esto fue solamente una teoría o hoy tiene un correlato práctico? ¿Qué pasó con el feminismo marxista? Llegó el socialismo real, llegó la revolución a Rusia y lo que ocurrió fue que la mujer, lejos de verse liberada, sus cadenas se ajustaron. Porque ahora estaba oprimida por un discurso de clase con el cual básicamente los soviéticos se aprovechaban cuando una mujer, por ejemplo, esto está estudiado en el libro, no voy a ahondar en esto, pero les voy a poner un ejemplo. Yo quería tener sexo con una mujer y esa mujer no quería tener sexo conmigo, yo la acusaba entonces de tener una mentalidad pequeño burguesa. Con lo que eso significa en un régimen comunista que a uno lo acusen, casi como si en un régimen nazi te acusan de ser sionista o ser judío, etc. Entonces la revolución del socialismo real, no en los libros, sino en la realidad, trae una represión sobre la mujer todavía mayor a la que se vivía atrás en el tiempo durante el zarismo. Es interesante el tema del aborto, lo voy a mencionar solamente un segundo. Bajo Lenin se legaliza, pero bajo Stalin se prohíbe el aborto. Ahí se da la idea de por qué Stalin puede llegar a haber querido prohibir el aborto que fue legalizado en los años 20 por Lenin. ¿Qué vive Stalin? Ahí está. ¿Qué guerra? La Segunda Guerra Mundial. ¿Y con qué se encuentra Stalin? Con una sociedad que estaba utilizando el aborto como método anticonceptivo, básicamente. Y con una desmoralización a partir de una revolución sexual que quiso llevar adelante Lenin, donde la familia estaba desarmada, donde los índices de natalidad habían caído, y el tipo en medio de una guerra, ¿qué necesita? Soldados, gente, moral, patriotismo. Incluso hubo un discurso nacionalista que irrumpió en esta Rusia, el modelo de familia se reivindicó con el mito de la familia soviética, porque se dieron cuenta, ok, todo esto era muy lindo, pero la verdad es que la familia como institución social es la base de la sociedad, nos guste o no nos guste. Entonces el tipo dio marcha atrás con mucho de lo que Lenin había hecho. ¿Por qué? Porque la realidad le golpeó la cara, básicamente. ¿Cuál fue esa realidad? La Segunda Guerra Mundial. Muy bien, vamos a lo que realmente importa ahora. Ese fracaso lleva a las izquierdistas y a los izquierdistas de Occidente a dar lugar a un nuevo feminismo, lo que hoy podemos llamar el feminismo de género. Insisto, yo no voy a seguir el modelo de las bolas. Mejor vamos a hablar con los términos precisos. La bola está muy en el aire, me gusta más el término feminismo de género. Feminismo de género aparece con Simone de Beauvoir, la amante de Sartre, que escribió en el año 1949, mejor dicho, publicó en el año 1949, El segundo sexo. Levante la mano quien ha escuchado algo sobre esta autora o este libro, aunque sea el título. Ok, 60%, gracias. Este libro es un libro de unas 800 páginas, es un libro académico, es un libro que empieza haciendo un análisis marxista, después hace un análisis psicoanalítico de tipo freudiano, y después hace un análisis existencialista de la filosofía existencialista, después hace un análisis antropológico, histórico, etc. Es un libro denso, pesado, y sin embargo hoy todo el mundo quiere tener este libro, y este libro hoy vende más que cuando este libro fue publicado. ¿Por qué? Por la moda feminista actual. Yo sinceramente les confieso que no me imagino. A ver, este fue el libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires del año pasado, por ejemplo. No fue ni Harry Potter, ni Dan Brown, no sé, ni García Márquez, ni Vargas Llosa, fue Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Es decir, cuando estamos hablando de esta obra, sabemos que es del año 1949, pero tenemos que tener la conciencia de que un libro no es viejo nuevo por cuando se escribió, sino por cuando se lee. Este libro se lee más que cuando se publicó. Ahora, yo tengo mis dudas de cuánto se lee realmente. Yo creo más bien que las feministas lo compran para tener el objeto libro que el contenido libro. Entonces, es la Biblia de la feminista. El ser revolucionario, y tener el libro que hace la especie de objeto de casa, como es un cuadro
veces opinan sobre Simone de Beauvoir y cuando uno lee el libro se da cuenta que están opinando de algo que no han leído, han buscado por Wikipedia como mucho. Simone de Beauvoir, ¿cómo vamos a resumir su tesis? Lo vamos a hacer a partir de la frase que inmortaliza esta obra. La frase que inmortaliza esta obra es: no se nace mujer, llega una a ser. No se nace mujer, llega una a ser. Para mí este es el origen de la ideología de género. ¿Por qué razón? Porque antes el feminismo de primera ola y de segunda ola, si queremos entender el marxismo como una segunda ola del feminismo, hay veces que se lo entiende así, a veces que no, no importa, tenemos a la mujer como una mujer natural. La mujer es un estado natural de la especie humana. La mujer tiene su esencia, tiene su particularidad, su especificidad que la hace ser mujer, y esa especificidad es natural, es connatural, es intrínseca a esa mujer. Cuando las sufragistas hablan de la igualdad política de la mujer, por ejemplo, se está refiriendo a la mujer como una mujer natural. Cuando dicen que en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado, está hablando de la mujer como mujer natural. Ahora, acá la naturaleza empieza a ser atacada. Porque no se nace mujer, llega una a serlo. Aquello que no nace siendo es aquello que es construido. Aquello que es construido puede ser deconstruido. Fíjense que hace algún tiempo hubiésemos usado otra palabra. Hace 2 años, si yo les hubiese hecho este juego, ustedes hubieran dicho destruido. Pero eso es antipático, ¿no? ¿Cómo vamos a destruir a la mujer? Hay que deconstruir el género femenino. Hay que deconstruir el género masculino. Digo, no estaremos encubriendo a través de una nueva palabra algo que en verdad significa destrucción. Y estamos todos muy alegres hablando de la deconstrucción, porque hoy eso está muy de moda. No se nace mujer, llega una a serlo. Ella no se está refiriendo al estado de madurez. Ella no se está refiriendo a la mujer como adulta. Yo nací ya siendo un hombre bebé. Fui un hombre niño, un hombre adolescente, un hombre, quiero creer, todavía joven, un hombre adulto, un hombre anciano y después era un hombre muerto. Pero la condición de hombre, en términos sexuales, estuvo allí desde el mismo momento de la concepción en mi carga genética. Ella, cuando está hablando de la mujer, entonces, no se nace mujer, llega a nacerlo, claro. Quien no sabe interpretar esto, porque no conoce el contexto de la obra, ¿qué puede pensar? Puede pensar, se está refiriendo a que una nace siendo niña y después va entendiendo lo que la adultez de la mujer significa. No. Lo que se está refiriendo son a las características femeninas que nosotros entendemos por intrínsecas. Ella dice que no son parte de ninguna naturaleza y que de hecho la condición de ser mujer no es natural. ¿Por qué? Porque se hace, y lo que se hace es cultural. Acá aparece, fíjense ustedes, muy claramente lo que es ya la llamada perspectiva de género, que es una perspectiva ideológica y después vamos a verlo bien por qué. Pero esta tesis va a ser basal para el resto del feminismo hasta el día de hoy. Hoy el feminismo no se puede explicar de no ser por recurrir, y todas las grandes feministas recurren permanentemente a Simone de Beauvoir, el segundo sexo. Vamos a dar un paso en el tiempo, vamos a ir revisando a una feminista. Kate Millett. Ella es norteamericana, es la más importante de las feministas radicales. Publica en Nueva York en los 70 Política Sexual, bien digo, un libro que establece ya definitivamente la narrativa del patriarcado. No me voy a meter ahora con eso, pero ella allí establece qué es el patriarcado como sistema de dominación en el cual la mitad de la población está subordinada a la otra mitad de la población por criterios sexuales, etc. Pero lo que más me importa de ella ahora es una tesis que va a recorrer el mundo y el tiempo hasta el día de hoy. Y hoy es hegemónica. ¿Qué significa cuando yo digo es hegemónica? Significa es dominante. Hoy estamos dominados culturalmente por este tipo de ideas. Su idea es lo personal es político. En un libro que se llama Política Sexual, ¿qué puede significar lo personal es político?
Significa lo siguiente. Nosotros entendemos la sexualidad como algo parte de nuestra intimidad, ¿no? Cuando pensamos en nuestra intimidad, pensamos generalmente, entre otras cosas, en nuestra sexualidad. El acto sexual y los aspectos de nuestra vida sexual queremos creer que son actos íntimos, salvo para los actores porno, por supuesto, ¿no? Pero para nosotros pensamos que son actos íntimos. Pero acá ella tiene un título que es polémico, política sexual. La política puede operar sobre la sexualidad cuando lo personal se vuelve materia política. Lo personal es político, significa la política puede invadir el terreno de la sexualidad. Nosotros somos todos personas. Todos nosotros tenemos asuntos personales. Si nosotros aceptamos que lo personal es político, estamos de alguna forma legitimando a una estructura de poder que se encarga de la política, que se llama el Estado. El Estado monopoliza el uso de la fuerza y se define precisamente por esa característica, sobre todas las cosas. Y ese Estado es una maquinaria abstracta, no hay una personita que nosotros digamos, esta personita es el Estado. Tenemos sí jefe de Estado, le pegas un tiro al jefe de Estado y después tener otro jefe de Estado. O sea, no es una persona el Estado. El Estado de hecho es una maquinaria impersonal por la cual suceden gobiernos temporalmente que hacen uso de las palancas de poder. ¿Quiénes integran esos gobiernos? ¿Cómo se llaman las personas que están en los gobiernos? Políticos. Políticos. Ladrones a veces, pero también. Sí, la mayoría de las veces, ¿no? ¿Te gusta más así? Muy bien. ¿Ustedes qué piensan que pasa cuando nosotros, las personas, decimos lo personal es político? Estamos legitimando un Estado que se haga cargo de nuestros asuntos personales. ¿Qué es lo que significa hacerse cargo? Significa poder intervenir, manipular, diseñar, rediseñar asuntos que no deberían estar atravesados por el poder de lo político. Por ejemplo, la relación de un novio con su novia, la relación de un esposo con su esposa, la relación de un padre con su hijo, como son relaciones personales, y si lo personal es político, son relaciones, primeramente que nada, políticas. Y si son relaciones políticas, quedan abiertas a la intervención de esos señores que llamamos políticos, que disponen de esa maquinaria de poder. ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto de forma tan abstracta? Por ejemplo, el problema que hoy ustedes tienen con la cuestión de la educación sexual, que nosotros también la tenemos. ¿De qué depende esa idea de que yo, ayer justamente un chico me dice en el público como pregunta, mira, a mí me argumentan que como los padres de familia no están bien capacitados para enseñar educación sexual, los políticos tienen que ser aquellos que diseñen la educación sexual, etc. A lo cual yo respondería, eso estaría muy bien si el político fuera un ángel. ¿Vos le darías de cuidar tu billetera a un político? Yo no. Mucho menos le daría de cuidar a un hijo. Mucho menos le daría, y sí, efectivamente. ¿Quién te dijo que el político es mejor educador que el padre? Partamos de esa premisa, de ese punto, ¿no? Pero claro, si lo personal es político, yo como político no me gustan los valores, las tradiciones, las ideas, las costumbres que están transmitiendo ese factor de conservación, ¿se acuerdan? Que es la familia, porque es ultraconservadora. ¿Qué puedo hacer yo? Politizar esa relación diciendo que en verdad a mí me corresponde decidir, porque es un asunto político, porque lo personal es político, entonces yo voy a decidir cuáles son los valores que tiene que tener ese niño. Y para eso voy a disponer de un ministerio, en este caso un ministerio de educación, con un conjunto de burócratas que ordenen de forma ingenieril qué debe pensar el niño a partir de los programas educativos. O sea, a lo que voy es lo siguiente, las implicancias de estas 4 palabras no son triviales. No estoy acá discutiendo filosofía del sexo de los ángeles. Estamos discutiendo filosofía política, que estamos viendo cómo está impactando sobre nuestras vidas. Y este seminario tiene ese propósito, justamente. Entender cómo las ideas tienen consecuencias y nosotros no hemos estado a la altura.
mucho tiempo. Entonces hay que empezar a ponerse hoy a la altura de estos desafíos. Sigamos con el feminismo radical, en este caso canadiense, Shulamit Firestone. Es una loca total. Así mismo. Se ve, sí. Y la trancaron. Creo que Santo Tomás tenía una frase, creo que no quiero errar, pero yo creo que era Santo Tomás que tenía una frase que decía: el aspecto externo es el reflejo del alma. Y a veces se aplica esta cuestión. Parece más bien, no sé, Yoko Ono, una onda así, ¿no? Sí. Ella escribe la dialéctica del sexo en los 70. La dialéctica del sexo. Y postula, fíjense que todavía no estamos hablando de género, ella postula la mujer como una clase social. ¿Cómo? Nosotros dijimos que no era una clase social, ¿se acuerdan? Dijimos que era un sexo. Pero ella en la dialéctica del sexo va a postular a la mujer como si fuera una clase social. ¿Por qué? Porque el hombre, y esto tiene que ver con un videíto que has tirado acá hace poco, fíjense, sí, fui invitada para tener un debate conmigo en televisión el lunes, y bueno, ella dijo que no habla de ideología de género. Algo raro yo en el video de ella su ideología de género. Yo estoy loco, no sé si estoy loco o qué pasó. Ella no discute de ideología de género, ella discute sobre la discriminación. Esa fue la respuesta que le dio al programa de televisión. No se va a dar. Pero bueno, no importa. Eso es una anécdota y ella no creo que es una anécdota también. Ok. ¿Se acuerdan de este video que ella dice: nosotros le hemos dado al hombre el campo de la producción y a la mujer le hemos dado el campo de la reproducción? Entonces, ¿qué dice Shulamit Firestone usando esas mismas categorías? La mujer es una clase social porque reproduce. El hombre produce económicamente, pero la mujer reproduce las condiciones a partir de las cuales esa producción es factible. Es la reproducción del sujeto de trabajo, el hombre. Entonces, va a tratar desde un marxismo medio rudimentario, postular a la mujer como si fuese una clase social y va a presentar un programa que consta de 4 puntos. Este programa de 4 puntos es de lo más perverso que yo he visto. Bueno, hay cosas más perversas, ya la vamos a ver. Número 1, abolir la función reproductiva de la mujer con arreglo a las tecnologías de la reproducción artificial y la legalización del aborto. ¿Se acuerdan de... a ver, ¿cómo se logra una sociedad sin clases? ¿Cómo se logra una revolución proletaria? ¿Cómo llegamos al socialismo? ¿Qué tenemos que abolir? La propiedad privada. ¿Qué tenemos que abolir para abolir el sistema que oprime a la mujer? La reproducción, que genera la familia. Exactamente. Entonces necesitamos abolir, o sea, por eso yo les dije, cuidado, esto quizás les suene en el aire, pero ya lo vamos a conectar con todo lo que vamos a seguir. Lo que yo me refería al marxismo, porque esa es la base fundamental. Lograr la absoluta independencia económica de mujeres y niños, lo cual supone abandonar la economía capitalista e instaurar el socialismo. Herbert Marcuse. Incluir a las mujeres y a los niños en todos los aspectos de la sociedad, destruyendo las distinciones culturales hombre-mujer, niño-adulto. Acá se plantea una dialéctica nueva, que esto es lo que se viene. Esto no lo estamos viendo todavía, les adelanto del seminario que esto es lo que se viene. La contradicción hombre-mujer, que antes fue contradicción obrero-burgués, tiene también un correlato que se va a potenciar en algún momento entre niño-adulto, joven-adulto. Y ya está en varios de estos libros. O sea, eso es para tener ojo de lo que puede venir. 4. Lograr la libertad de todas las mujeres y niños para hacer lo que sea que deseen sexualmente. Acá aparece la cuestión de la pedofilia, la cuestión de los derechos sexuales de los niños, que también es un término políticamente correcto que hoy se utiliza. Lo vamos a leer a ella directamente. Dice así: después de unas pocas generaciones, o sea, de la revolución que ella plantea, la feminista, después de unas pocas generaciones, las relaciones entre personas de edades muy dispares se convertirán en algo común. El concepto de infancia ha sido abolido. Los niños tienen plenos derechos legales, sexuales y económicos. Durante los pocos años de infancia hemos reemplazado la psicológicamente destructiva
arbitrarios. Para ella es arbitrario el hecho de que quien gesta y quien fecunda tengan una carga genética específica que data, biológicamente hablando, de que ese hijo es tuyo. Para ellos lo biológico es algo arbitrario, como era. Las relaciones con niños incluirían tanto sexo genital como el niño sea capaz de recibir, probablemente y considerablemente más de lo que ahora creemos, porque el sexo genital ya no sería el foco central de la relación, pues la falta de orgasmo no presentaría un problema grave. El tabú de las relaciones adulto-niño y homosexuales desaparecería. Digo, es interesante porque ya vamos a ver algunas de estas cuestiones cómo hoy se están implementando como ideología ya puesta en práctica. Andrea Dworkin, hablando del reflejo del alma. Pero esa es la de educador, la del minero. Esa es la que va a... Esa no es la del minero. Yo no quiero ser antisexista ni machista. Para que después la jueza no me vaya a acusar acá. Pero bueno, digamos que las imágenes hablan a veces por sí mismas. Ok, ella tiene una... A ver, esta gente tiene muchas teorías. Yo les comparto algunas nomás que me parecen significativas para entender cómo esta gente piensa. Andrea Dworkin va a lanzar una teoría muy extravagante de que toda relación heterosexual es una violación contra la mujer. O sea, todos nosotros, incluida ella, hemos sido producto de una violación de nuestro padre con nuestra madre. Porque el sistema patriarcal supone una diferencia a partir de la cual en verdad la mujer no estaría siendo libre de elegir su compañero sexual, sino que la coerción siempre estaría presente. Y como hay coerción en el marco de esa relación sexual, podemos concluir que esa relación sexual es una violación. No sé cuáles han sido sus traumas, no los conozco, pero supongo que muchos, para llegar a este tipo de conclusión. El hecho es que esto empieza a marcar una exacerbación de la guerra de sexos. Es decir, si nosotros estamos oprimidas por el hombre, entonces díganme ustedes, porque yo me tengo que acostar con el enemigo. Eso es lo que empieza a ponerse de manifiesto y que llega hasta hoy en este tufillo lésbico que tiene el feminismo actual. El feminismo actual tiene un tufillo lésbico y de hecho se representa muy bien en algunos grafitis. En Argentina escriben lesbianizate, hacete torta, la vida es corta, usan esa rima. En España escriben hetero muerto de heterosexual, hetero muerto, abono para mi huerto, y algunas otras cuestiones bastante divertidas, ¿no? Esta mujer yo creo que representa muy bien este tipo de feminismo que como práctica pseudo-revolucionaria por lo menos se abstiene de entablar una relación sexoafectiva con un hombre y en muchos casos deviene el lesbianismo político. El lesbianismo político se va a consolidar con Monique Wittig, una francesa de lo más importante porque ella marca un nuevo punto de inflexión que da lugar a lo que hoy podemos llamar teoría queer. Es una radicalización todavía más allá de este feminismo de género. Yo quiero comentar dos cosas de Monique Wittig sobre todo. Esta tiene varios ensayos, no vienen ahora el caso de los títulos, ustedes verán acá algún libro suyo en la pantalla. La primera gran tesis que hoy se usa mucho y se repite mucho de Monique Wittig es la del concepto de régimen de heterosexualidad obligatoria, o también conocido como heteronormatividad. No sé si acá lo conocerán al término, yo creo que aquí no sé si ha llegado todavía tanto. ¿Sí? Ok, heteronormatividad o régimen de heterosexualidad obligatoria, quien escribe primeramente sobre esto y presenta esta idea en el mundo feminista es Monique Wittig. Esto es un disparate. Es un disparate total. ¿Por qué razón? Por dos razones. Una biográfica, vamos a arrancar por lo más banal, digamos. Ella era lesbiana, vivió su lesbianismo como quiso, nadie la molestó en Francia, donde sí molestaban y mucho a los homosexuales eran los países comunistas que ella defendía. Por ejemplo, en la China maoísta los homosexuales eran penados con castración y si reincidían con pena de muerte. En la Unión Soviética se los enviaba como prisioneros de campos de concentración y de trabajo forzado a los gulags. En Cuba, por ejemplo, Che Guevara levantó el primer campo de trabajo forzado para homosexuales con el objetivo de reeducarlos a través del trabajo, justamente, etc.
Y bueno, obviamente ella cuando hablaba del régimen de heterosexualidad obligatoria, en verdad se estaba refiriendo a los países occidentales donde personas como ella podían vivir su homosexualidad sin que le pase nada de todo esto. ¿Por qué desde el punto de vista lógico esto es incorrecto? Porque no existe nada obligatorio en la medida en que su alternativa no esté prohibida. Vuelvo, no existe nada obligatorio en la medida en que su alternativa no esté prohibida. Por ejemplo, yo tengo una camisa blanca. ¿Eso es porque vivimos nosotros en este país en un régimen de camisa blanca obligatoria? No. ¿Cómo lo puedo saber? Porque la alternativa de la camisa blanca no está prohibida. ¿Cuál es la alternativa de la camisa blanca? La camisa negra, azul, roja, amarilla, naranja, lo que yo quiera, verde. Yo soy heterosexual. ¿Puedo yo ser homosexual aquí sin que la policía dominicana ingrese y me diga, oye, usted es homosexual, usted tiene que venir conmigo porque acá está obligado a ser heterosexual? No. ¿Pasa eso? Acá no. Hay países islámicos específicos. Miren, en el mundo hay 75 países que condenan la homosexualidad y ninguno es cristiano. Vamos a empezar por lo básico. 8 de ellos condenan la homosexualidad con pena de muerte. 67, bueno, también vamos a sumar a Irán, por ejemplo, Arabia Saudita, los países, los Emiratos Árabes, bueno, en fin, son varios, son 8. 67 condenan o con multas o con penas de prisión. No es el caso nuestro, no es Occidente. Esta gente está escribiendo sobre Occidente y para Occidente. Afortunadamente en Occidente la homosexualidad no está penada, y digo afortunadamente porque la gente no debe ser perseguida por su orientación sexual, de ninguna forma. Ahora bien, eso es muy distinto a decir que hay un régimen que te obliga a ser heterosexual. Esto hoy ya es una unidad en educación sexual en distintos colegios de la Argentina. Se han difundido imágenes de profesores dando educación sexual con una pantalla como esta, donde la unidad decía heteronormatividad, por ejemplo, o régimen de heterosexualidad obligatoria. ¿Qué le estás diciendo al niño? Tu hijo se llama Juan y tiene 12 años y le gustan las chicas. ¿Qué le estás diciendo con eso? Le estás diciendo que a él verdaderamente no sabe si le gustan las chicas realmente. ¿Por qué razón? Porque él está viviendo bajo un régimen que lo obligó a que le gusten las mujeres. Viceversa. Y díganme ustedes a qué joven, a qué adolescente, o peor todavía, a qué preadolescente le gusta que lo obliguen a algo. Y entonces, ¿él qué tiene que hacer para saber si realmente le gustan las chicas? Sería la otra pregunta. Bueno, número 2. Ella dice, ok, Simone de Beauvoir, y la cita permanentemente, dijo en el año 49, no se nace mujer, llega un asalto, seamos más francos y más directos, menos poéticos. La mujer en verdad no existe. ¿Cómo que no existe la mujer? Bueno, porque para ella existe alguien que va a venir a poner de manifiesto que la sexualidad no es natural y que no hay dos sexos. No hay hombre y mujer en la medida en que encontremos un 3 que disuelva ese binarismo sexual rígido al cual nosotros nos hemos aferrado. ¿Quién creen ustedes que es ese tercer sexo? Puntualmente dentro de los homosexuales, la lesbiana. La lesbiana va a ser el sujeto teórico y político de Monique Wittig. Vamos a leer un poquito. La categoría del sexo es el producto de la sociedad heterosexual que impone a las mujeres la obligación absoluta de reproducir la especie, es decir, reproducir la sociedad heterosexual. Un disparate total. No se le impone a la mujer la obligación de reproducir la especie, sino que es la biología la que ha diseñado a la mujer para que sea parte de la reproducción de la especie. Sin el hombre no existe reproducción. Por un lado. Vamos, digamos, punto por punto. O sea, no hay una categoría artificial del sexo producto de la sociedad heterosexual que le impuso a las mujeres que tengan que reproducir. Es la naturaleza biológica del ser humano la que hace que la mujer gesta y el hombre fecunda. Por su sola existencia, una sociedad lesbiana, acá aparece el punto, destruye el hecho artificial social que constituye a las mujeres como un grupo natural. La mujer no es un grupo natural porque podemos pensar en lesbianas, y las lesbianas no son mujeres. Fíjense. Qué lindo eso. Estamos musicalizando el show. Bueno.
El lesbianismo es el rechazo del poder económico, ideológico y político de un hombre. No es una orientación sexual, fíjense. O sea, o es una orientación sexual, pero primero es una manifestación política. ¿Política contra quién? Contra aquel que me oprime. ¿Quién me oprime como mujer? El hombre, a quien yo rechazo en el acto de mi lesbianismo en sus términos políticos, económicos e ideológicos. Nuestra supervivencia exige que nos dediquemos a destruir esa clase, las mujeres, con la cual los hombres se apropian de las mujeres. Y esto solo puede lograrse por medio de la destrucción de la heterosexualidad como un sistema social basado en la opresión de las mujeres por los hombres. ¿Qué está haciendo acá? Súper interesante. Lo vimos como consecuencia de Beijing en el año 95, cuando se planteó la Conferencia Internacional de Mujeres que la conferencia de mujeres debía incluir en su agenda la agenda LGBT. Está poniendo en práctica una operación hegemónica. Está diciendo la supervivencia de nosotros como mujeres, como hecho artificial que debemos destruir, depende de la destrucción de la sociedad heterosexual. Y para eso, ¿con quién nos unimos? Nos unimos las mujeres con lo que hoy llamamos el LGBT o con la cantidad de siglas que ustedes quieran ponerle, porque yo ya estoy confundido, porque LGBT, LGBTI, LGBTIQ, LGBTQI, LGBTQI+, lo que ustedes quieran. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Porque ustedes pueden decir, ok, está bien, la teoría, muy lindo. Esto es un disparate, desde luego. Una lesbiana es una mujer que simplemente tiene una orientación sexual hacia mujeres, a diferencia de la mujer heterosexual, que su orientación está dirigida hacia los hombres, nada más. Pero es tan mujer en términos biológicos como la mujer heterosexual. Pero el problema con las ideas disparatadas es cuando nadie se toma el tiempo de refutarlas en el momento en que deben ser refutadas, porque poco a poco pueden ir adquiriendo la autoridad de lo verdadero. Ponele plata y ponele apoyo político y esa idea, por más disparatada que sea, esa idea va a empezar a calar en la sociedad. Y eso es lo que ha ido pasando. Y ustedes dirán, no, si yo sé cuáles son que las mujeres existen. Y todos acá en República Dominicana sabemos, y supongo que en Argentina también lo sabemos, sí, en general sí. Y yo acá puedo decir, por ejemplo, mujer, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, 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 mujer, mujer, hombre, 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 mujer. Es autoevidente, es instantáneo, no es una operación matemática que yo tenga que estar pensándola, es instantáneo. Digo, yo sé que la mujer existe, ustedes también lo saben, es autoevidente. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por estas situaciones? Porque hay organismos de poder, empezando por el Estado-Nación y terminando en organismos internacionales, que actúan dando por cierto tesis. Y les voy a poner ejemplos bien claros para que esto no quede en el aire. Irene Rotela es un travesti de Paraguay que ha representado a las mujeres de todo su país en ONU Mujeres. Esto solamente es posible si ONU entiende que la mujer en verdad no existe. Porque cuando cualquiera puede ser algo, porque ese algo es nada. Dígame, a ver, si yo puedo ser tan mujer como la señora que está acá sentada, en la primera fila, dígame cuál es su naturaleza y cuál es la mía. Si yo puedo ser tan mujer como ella, ¿qué la define a ella como mujer? La nada misma. ¿Qué define como mujer a la mujer en un contexto en el cual un hombre va a representar a las mujeres en el marco de ONU Mujeres? La nada misma. Entonces, ONU, por ejemplo, ya actúa en función de esta teoría. En Argentina, les voy a poner algunos ejemplos de mi país y de otros lugares también. En Argentina tuvimos este caso donde un trans, un hombre que se autopercibe mujer, se metió a jugar en la liga de hockey femenino. Las mujeres de los equipos rivales dijeron, oigan, yo vine a jugar contra las mujeres, por favor. Está muy bien su autopercepción, pero en la cancha nos matan a pelotazos. O sea, en la cancha se nota, digo, que anatómicamente, a ver, su sistema óseo, muscular, la fuerza, la velocidad. Entonces, la liga lo apartó. La liga lo apartó. ¿Y qué ocurrió? Recurrió a la justicia. Y en Argentina tenemos la ley de identidad de género, que cuidado, eso va a venir acá también, porque ya está en muchos países de América Latina, por no decir la mayoría. Ley de identidad de género. Acuérdense de ese nombre, de ese concepto, porque eso es lo que viene. Ley de identidad de género. ¿Qué dice la ley de identidad de género? Dice que la autopercepción, en una palabra, dice que la autopercepción de unas personas es el principio de la realidad, no solamente para esas personas, sino para el resto de la sociedad, y empezando por el Estado. Sí, ¿querés notarlo? Yo estoy parafraseando, obviamente no le estoy dando la ley específica, ustedes pueden buscarlo, la ley específica es más natural de lo que yo estoy diciendo, porque después hay que pasar en acto aquello que se
establece como realidad autoperceptiva. ¿Qué significa pasar en acto la autopercepción de esa mujer, de ese hombre, perdón, o de esa mujer, viceversa? Significa, por ejemplo, que el Estado le tiene que dar hormonas y nosotros tenemos que pagarlas. Eso es lo que pasa en la Argentina, por ejemplo. Entonces, ¿qué es la ley de identidad de género? Es una ley que establece como principio de realidad la autopercepción de cada quien, convirtiéndose esa autopercepción en obligatoria para toda la sociedad, empezando por el mismo Estado. Y si la autopercepción es la realidad y él se autopercibe ella, la justicia que tiene que decir, conforme a la identidad de género, es ¿qué cosa? Ella. Y si él es ella puede, ¿qué cosa? Fuera el enfoque femenino de las mujeres. ¿Y qué vamos a haber logrado con esto? Una palabrita talismánica, hoy muy usada. Inclusión. ¿A costa de qué? De excluir a mujeres de verdad. El nombre de las mujeres. Porque todo esto se hace en el nombre de las mujeres. Esto está pasando en todas partes, ¿eh? No solamente es un A ver, un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo en los Estados Unidos. Un hombre transgénero campeón de levantamiento de peso en Australia. Evidentemente, no iba a ganar. De triunfar en el balonmano masculino a jugar al fútbol femenino australiano. En este caso, quien tenga buena vista podrá confirmar que no hizo ni el más mínimo esfuerzo de parecerse a una mujer. Sencillamente se puso un peluquín y se dedicó a jugar al fútbol con las chicas. Eso de dinero. Qué transfóbicos que son, ¿no? Qué fóbicos que son. Intolerante. Ya vamos a hablar sobre la fobia. Vamos a hacer un experimento social, ¿ok? Un microexperimento social. Yo les voy a dar dos términos y ustedes van a levantar la mano sin timidez, por favor, y la van a levantar bien antes y la van a dejar levantada para que yo pueda darle una idea porcentualmente de cuánta gente estamos hablando. Ángela Ponce, Miss España. Levante la mano quien ha escuchado algo, aunque sea el nombre. Déjela arriba, déjela arriba. Y mírense para que veamos y confirmamos. Estamos hablando del 95% de salud, más o menos. Ok, abajo, ahora sí. Ahora, levante la mano y también se hable sincero. ¿Quién conoce el nombre de la ganadora de Miss Universo? ¿Nadie? A veces aparece algún valiente, porque a veces los hombres no se animan a decir, bueno, yo sé. Nadie, en serio, alguien, uno. Vos sabés, ¿no? Nadie sabe. Bueno, entonces tengo que concluir que es el 0%. Ayer hubo 3 valientes que dijeron yo sé. Pero bueno, acá tenemos el 0% de la victoria. ¿Qué muestro con este experimento social? La guerra cultural a la cual estamos sometidos. Eso lo vamos a ver en la tercera clase, en la clase próxima. La guerra cultural a la cual estamos sometidos, que todos, o casi todos aquí, sabemos quién es, o hemos escuchado algo de Ángela Ponce, Miss España. ¿Y por qué hemos escuchado algo de Ángela Ponce, Miss España? No por lo que Ángela Ponce es, sino por lo que Ángela Ponce no es. Esa ha sido la gran gracia de todo esto. Porque lo que no es Ángela Ponce es una mujer, y lo que sí es un hombre trans, o sea, un transexual, o dicho en lenguaje políticamente correcto, una mujer trans. Ya vamos a hablar también de eso. En este certamen, el del año pasado, hubo una mujer que fue expulsada de Miss Universo. ¿Alguien sabe de qué país era? ¿O alguien conoce el caso? Sí, ¿de dónde era? ¿Te acordás? Ucrania. Miss Ucrania fue expulsada de Miss Universo porque los jueces se enteraron que hace algunos años ella había sido madre. Y nos venimos todos a enterar que una de las reglas más estrictas de Miss Universo es que no podés haber tenido un hijo para ser parte de Miss Universo. Fíjense ustedes qué tétrico y cínico que es todo esto. Porque aquello que diferencia radicalmente a una mujer de un hombre, en sus términos biológicos por empezar, es la capacidad de la mujer de gestar vida humana. Si vos pusiste en acto esa potencia, si vos llegaste a ser madre, entonces quedás fuera de un certamen dedicado a mujeres. Ahora, si vos sos un hombre que te hormonizaste, te cambiaste el nombre, te rebanaste los genitales, te dejaste el pelo largo, te maquillaste la cara, entonces no solamente vas a ser bien recibido, no va a haber ningún reglamento que se te aplique en tu contra, sino que además el mundo entero te va a aplaudir porque el mundo entero se va a enterar que tiene que aplaudir.
bombardeo sistemático de los medios de comunicación que han impuesto Miss Universo Ángela Ponce. Y la pobrecita que ganó, pobrecita, no la conoce nadie, la familia nomás. En Argentina tenemos nuestros casos también, y en muchos lugares del mundo esto está pasando en los certámenes de belleza que a veces no son muy bellas. Histórico. Dos mujeres trans serán candidatas a la recta de la vendimia. Ok, dos mujeres trans. ¿Qué es una mujer trans? Un hombre que se autopercibe mujer. Entonces, ¿por qué llamamos mujer? Sería lo primero que yo diría. ¿Por qué llamamos mujer trans a, en todo caso, un hombre trans? ¿Por qué hemos invertido la regla? ¿Por qué hemos privilegiado en la realidad la autopercepción y no aquello que es objetivo, que es su biología? Entonces hoy tenemos estas situaciones que se dicen que son en favor de la mujer y lo que terminamos haciendo es todos hablando de los hombres. Hoy me decía en el programa de la mañana, pero bueno, ¿usted por qué critica tanto el feminismo? ¿No les parece que tiene que hacer algo en favor de las mujeres? Yo estoy haciendo cosas a favor de las mujeres, denunciando esto, por ejemplo. Claro. Ustedes son muy amables, menos mal que no estoy con un público feminista. ¿Por qué? Acá tirarían cosas. Miren, dos noticias separadas por 6 meses de distancia. Primero, esto es de los Estados Unidos, año 2017, mes de marzo. Trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras un cambio de sexo. 6 meses más tarde, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que interfiere en la cárcel femenina. ¿Qué esperaban? Me hace reír a mí. Me hace reír a mí. Miren. A ver, si vale la pena, no sé, si vale la pena, lo analizo un segundo. ¿Qué fue lo que pasó acá? Un hombre viola mujeres. El Estado lo agarra, lo aprende. Y ese violador, ¿qué le dice al Estado? Sí, ok, yo la violé, pero ¿sabe qué? No soy tan mujer como ella. Y usted me dijo durante años ya que la realidad sexual depende de mi autopercepción. Entonces, ¿qué me va a decir ahora? ¿Que yo no soy una mujer? ¿Y el Estado qué hizo? Tenía dos opciones el Estado. O regresar a la realidad o mantener la ideología. Ahora, ¿a quién le hizo daño manteniendo la ideología? A mujeres que estaban presas, que le metió un violador adentro. Y eso está pasando en muchos lugares del mundo. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen. El caso inglés. Yo espero que las mujeres de este auditorio nunca tengan la mala fortuna de llegar a una cárcel y estoy seguro que no estaría muy cómodo de que este muchacho ingrese en su celda. Miren lo que es. Hasta a mí me da miedo. Algo que me olvidé de especificarles sobre estos casos que yo les voy a ir mostrando. Estamos en el mundo de las fake news, donde todo se supone que todo aquello que no agrada a la ideología de género o al pensamiento políticamente correcto ahora resulta que es una fake news. La información seleccionada para estas conferencias son extraídas de los diarios más importantes del mundo. O sea que si en todo caso alguien está mintiendo, son esos diarios. Cosas que evidentemente en estos casos no hacen porque apoyan todos ellos la ideología de género. El diario El Mundo, el más importante, o uno de los más importantes, quiero decir, mejor dicho, de España, titula así: un violador dice ser transgénero para ir a una cárcel de mujeres y abusa de 4. Es decir, no estamos hablando de cuestiones así extravagantes que ocurrieron una vez por allí. Es una cuestión que está empezando a pasar cada vez más. Ha pasado ahora en Costa Rica, es decir, vamos un poquito más cerca. En Costa Rica ha pasado que un hombre ha sido trasladado a la cárcel de mujeres porque ahora dice que es una mujer. Y en Córdoba ocurrió también que un preso, donde yo vivo, fue trasladado a la cárcel de mujeres y después él era heterosexual. Pero él se hizo pasar por mujer para pasarse a la cárcel de las mujeres. Y mantuvo relaciones sexuales con una presa. Y se pusieron algo así como de novios. Y el tipo era un violento. Y terminó pegándole a su novia, la mujer que estaba presa, con la fuerza de un hombre que no tenía nada que hacer adentro de una celda de mujeres. A menos que el Estado entienda que la sexualidad es parte de tu fantasía. Entonces, legitime eso. El País, otro de los grandes diarios de España, dice: un bombero acusado de maltrato cambia de sexo durante el proceso judicial. Claro. Ahí mismo. Y digamos que es una buena estrategia. ¿Por qué razón? Le reducen la pena. ¿Por qué razón?
culturas. Entonces él tuvo la magnífica idea de decir, ok, este mismo Estado me dice que mi sexualidad depende de lo que yo diga que mi sexualidad es, entonces ahora soy una mujer, ahora júgueme como una mujer con una mujer. Argentina, un caso inverso, para que vean que también se da del lado opuesto. Nació mujer, cambió su identidad a hombre y lo metieron a la cárcel de varones, porque él dice que es ella dice que ahora es un hombre, entonces fue a la cárcel de varones, tras un crimen que llevó adelante, pero ahora está en crisis, y ahora dice, no, por favor, yo soy una mujer, no quiero. Porque a él lo tratan como hombre. Fíjense lo que es la bajada de línea, por favor. A pesar de su nueva identidad, se rehúsa a cumplir su condena con el sector masculino. Y bueno, claro, se ve que el patriarcado era algo muy horrible contra las mujeres, pero si va a seguir preso, mejor se mujer, ¿no? Bien. Estas noticias son todas relativamente nuevas. Fíjense, esta tiene un año y 10 días, para ser exacto, y son, yo creo, botones de muestra. Vamos a estar toda la conferencia, ya que ustedes se divierten tanto con estas cosas. Vamos a estar todo el día hablando de muchísimos otros casos, pero hasta acá llega la casuística. ¿Por qué razón? Porque yo las traje para demostrarles que hoy nuestros estados están actuando como si la mujer no existiera. Porque están actuando como si el sexo no tuviese una base biológica definitoria en términos binarios. Entonces, si yo puedo ser una mujer, vuelvo al inicio, la mujer es nada. Si una mujer puede ser un hombre, entonces el hombre es nada. No hay nada que lo defina sustancialmente. Y así están actuando, insisto, en nuestros estados. Entonces, las ideas tienen consecuencias. Y eso es clave para entender lo que está pasando hoy. Las ideas tienen consecuencias. Vamos a volver a la teoría, lo voy a aburrir un poquito más con esto. Judith Butler, la más importante de las ideólogas del género hasta el día de hoy, a mi juicio por lo menos, escribe en la década de 90 en California, El género en disputa, el más importante libro a mi juicio sobre estos temas. Si Monique Wittig puso su foco teórico y político en la lesbiana, Judith Butler lo va a hacer con el trans. Su sujeto, tanto teórico como político, va a ser el trans. Vamos a leerla un poquito, ¿sí? Ella dice, primero que nada, el sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. El sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. ¿Qué demonios significa esto? Muy bien, hasta este momento nos decían, tenemos la realidad sexual que consta de dos dimensiones, a ver si les suena el videíto, de dos dimensiones que corren por carriles separados. Una se llama sexo, es lo biológico, lo natural, y la otra se llama género, que son aquellas adscripciones sociales o culturalmente construidas relativas a nuestra masculinidad o a nuestra feminidad. Es decir, sexo igual naturaleza, género igual cultura. Había ya, esto no es Judith Butler, estoy haciendo un repaso. ¿Había en ese momento ya ideología? ¿Por qué razón? Ahí va, esa es la respuesta. ¿Cómo dijiste? Por la separación de la biología. Perfecto. ¿Hay ideología porque nos hablen de que la sexualidad humana tiene aspectos culturales? No, porque evidentemente lo tenemos. Es lo que enriquece justamente nuestra realidad sexual. Si no, nuestra realidad sexual sería como la de nuestro perrito en el jardín de nuestra casa. O como la de un mono, aunque los monos también enriquecen relativamente a su sexualidad con algunas estrategias interesantes, y en general hasta los animales tienen estrategias para, digamos, diferenciar en el comportamiento a los sexos, con distintos cantos de pájaros, por ejemplo, y ese tipo de cuestiones. No me quiero meter en la zoología, no. Entonces, no pensemos que hay ideología por hablar de cultura en el ámbito de la sexualidad. Nosotros los humanos somos animales culturales, si ustedes quieren. Enriquecemos aquello que ha sido dado a través de la cultura. Pero existe una interrelación compleja entre la naturaleza y la cultura.
Vamos a volver al caso de la producción y la reproducción para clarificar esto. ¿Sí? Se ha dicho, el hombre se le adscribió un rol productivo en la sociedad. ¿Y eso qué fue? Parte del género, ¿no? Porque es algo cultural, ha sido socialmente construido y te lo disocian de los aspectos culturales que han servido de base a ese tipo de rol, por ejemplo. A ver si alguien se da cuenta, ¿por qué el hombre, ya no, pero históricamente ha tenido un rol productivo? ¿Alguien se da cuenta por qué el hombre es el que ha tenido que salir en algún momento de la prehistoria a cazar? Ha tenido que salir a meterse en una mina de carbón, ha tenido que ir a una industria, ha tenido que, digamos, ir a la guerra también, ¿por qué no? A ver, condición física. ¿Eso es algo propio del sexo? No le da la menstruación. Un buen punto. Eso es un buen punto. La reproducción. No existía antes la fórmula para los bebés. ¿Perdón? No existía la fórmula para los bebés antes. No existía la fórmula para... Ya. Bien. Bueno, vos bien estás apelando a... A la tecnología. Estás apelando A la alimentación. Claro. Y estás hablando de una situación natural, que la madre amamanta, que el hombre es musculoso, en comparación, no, pero en comparación con la mujer, digo, tiene, digamos, otra masa muscular. Apelaste al tema de la leche. Y yo apelaría, ¿alguien más quiere apelar a algo? Sí. Ok, pero yo no puedo hablar en esta clase sobre temas de fe, porque de eso se tienen que ocupar los curas y los que saben de teología. Yo tengo mi fe, pero no quiero dar argumentos de ese tipo ahora, porque no soy el indicado para darlos, no los conozco aparte muy bien, te soy sincero. Entonces lo que yo quiero en este seminario es dar absolutamente argumentos basados en la ciencia al margen de cualquier consideración de fe, que aún las personas no teniendo fe puedan aceptar esos argumentos. Ese es mi objetivo. Y aparte porque, para serte sincero, soy católico, pero no soy de los grandes católicos que se han leído todas las cosas. Entonces no... Sí, ¿querés algo más? Quiero que sepa que es el diseño de Dios. Sí. Dios diseñó al hombre para esos fines, para esas cosas. Desde luego que nuestros órganos tienen un diseño y que el diseño del órgano está vinculado a su fin. El ojo está hecho para ver, por ejemplo. No obstante lo cual, hay gente, por ejemplo, que nace ciega. Los órganos genitales están hechos para reproducir. No obstante lo cual, hay gente que puede tener alguna falla de desarrollo sexual de tipo genética u hormonal, que hoy banalmente se lo está considerando como un tercer sexo. Entonces, ¿qué te dicen? Sexo, esto aparece en el video al que yo me referí recién. Sexo, ¿qué dice? Hombre, mujer y intersexual. La intersexualidad no es un sexo. El intersexual es lo que nosotros llamábamos siempre hermafrodita. Es una persona que lamentablemente tiene un problema en su desarrollo sexual, que puede ser genético u hormonal, pero el diseño de ese órgano ha estado hecho para garantizar la reproducción de la especie humana. Y como la sexualidad se define por la función reproductiva, tenemos la conclusión de que sexos hay dos, no tres. Vos necesitas para reproducir un hombre y una mujer. Un intersexual lamentablemente no puede reproducir en general, claro, de acuerdo al tipo de problema que tenga. Entonces yo digo, a mí me acusan de homofóbico y de no sé qué, y para mí realmente lo que están haciendo es faltarle el respeto a la persona que tiene un problema. Si una persona nace ciega, no es porque el ojo humano estuvo hecho para no ver, es porque esa persona lamentablemente y puntualmente tiene un problema. Yo no puedo politizar su problema e ideologizar una situación médica como está haciendo esta gente con la gente que padece hermafroditismo, por ejemplo. Pero eso es un tema aparte. Nos volvemos rápidamente. Habían dicho entonces amamantar, la musculatura, y les voy a sumar un dato más. La vida del hombre es evolutivamente menos valiosa que la de la mujer. La vida del hombre es, evolutivamente hablando, menos valiosa que la vida de la mujer. ¿Por qué razón? ¿Alguien se da una idea? En términos evolutivos. Sacrificar más en la guerra el hombre que la mujer. Pero eso es una consecuencia. Los mandamos a la guerra
porque su vida vale menos. No es que su vida vale menos porque lo mandamos a la guerra. Es al revés. Una mujer puede reproducirse, producir más hombres con un solo hombre, y si un hombre muere ya se... Perfecto. A ver. Esto no es una apología, no me malentiendan, no es una apología a la poligamia, pero la mujer puede dar un hijo cada 9 meses. ¿Un hombre cada cuánto puede dar un hijo? ¿Perdón? No, sí, como que no. Todo el tiempo. Perdón. Para fecundar. Bien, error mío, muy bien. ¿Cada cuánto un hombre puede fecundar? Todo el tiempo. Digamos, 1 por día. Bueno, ustedes se ven que son muy poderosos. Miren, les cuento un caso de la vida real, ¿ok? Para que, dos casos. Número 1. Argentina tuvo una guerra en el siglo XIX muy fuerte contra el Paraguay, que se llamó la Guerra de la Triple Alianza. ¿Por qué se llamó así? Porque nos aliamos con Brasil y con Uruguay para guerrear contra Paraguay. Imagínense lo que fue eso. Brasil es un monstruo. Argentina es muy grande también, aunque no tiene mucha gente, pero es muy grande. Tenemos 40 millones de personas, pero tenemos un territorio más grande que el de México. Uruguay no es muy grande, pero bueno, sumale a Uruguay también. 3 contra el pobre Paraguay, que, ubíquenlo en el mapa, es chiquito. ¿Qué pasó ahí? Murió mucha gente, murieron muchos hombres, y la relación que quedó en el Paraguay, si mal no recuerdo estadísticamente, era 7 mujeres por cada un hombre. Los hombres felices, ¿no? Los que quedan. 7 mujeres por cada un hombre. Invirtamos la ecuación. ¿Qué hubiese pasado si Paraguay mandaba a sus mujeres a la guerra y quedaba 7 hombres por cada mujer? Hoy Paraguay, ¿qué es? Nada. Lo que garantizó poder reproducir en un tiempo aceptable a una sociedad que había sido reventada literalmente fue el hecho de que tenías más mujeres que hombres. ¿Por qué razón? Porque la vida de la mujer evolutivamente es más valiosa que la del hombre por una cuestión reproductiva. ¿Qué vemos en los barcos cuando vamos a crucero o algo por el estilo? Un cartel que dice, en caso de accidente, de hundimiento o lo que fuere, las mujeres y los niños primero. Y eso es simplemente por una prescripción cultural independizada de toda razón natural. No, estamos explicando justamente conceptos que exceden a los marcos culturales y que tienen que ver con nuestras propias funciones innatas. Les pongo un último ejemplo. ¿Se acuerdan de la matanza de Las Vegas hace poco? Un loco se subió en el Mandalay Bay, agarró un rifle de guerra y empezó a disparar contra un show de country, de música country, que estaba al frente. Esto fue hace 2 años. Un año y medio por ahí. ¿Qué se veía en las imágenes que circularon después de gente que lo había filmado con su celular? Los hombres encima de sus mujeres protegiéndolas. Los hombres tirados como cuerpos humanos, como escudos humanos, quiero decir, como escudos humanos sobre los cuerpos de las mujeres, porque no había dónde salir, no había salida. Esto era la ley libre y no se podía salir. Y caían los tiros y nadie sabía de dónde. Entonces había hombres que incluso sobre mujeres que no eran sus mujeres, sobre mujeres que estaban ahí, se les tiraron encima. Digo, una feminista media loca puede decir acoso, ¿no? Lo que estaba ocurriendo era que el hombre tenía un instinto, que es un instinto, yo diría, tribal prácticamente, atávico, esa es la palabra, un instinto atávico de protección sobre la mujer, porque en el fondo consideramos que la vida de la mujer vale evolutivamente más que la del hombre. Entonces, ustedes fíjense cómo hay una interrelación muy honda entre sexo y género. Obviamente que hay cuestiones que son arbitrarias. Vamos a poner una cuestión arbitraria. La mujer tiende a usar zapatos de tacón, ¿no? Y el hombre no. No hay ningún gen que diga, oiga, mujer, use usted un zapato de tacón.
¿Qué hay, sin embargo, en todas las sociedades humanas habidas y por haber? Hay una disposición a exacerbar la diferencia entre aquellos en los cuales la diferencia natural es preexistente. Hay una inclinación a exacerbar la diferencia de una diferencia natural preexistente porque en la diferencia estriba la atracción. Y son estrategias que utilizamos culturalmente para ampliar la atracción. Por ejemplo, si yo vengo a dar esta clase con los ojos pintados y la boca pintada, no creo que yo resulte muy atractivo para las etiquetas del auditorio. ¿Por qué razón? Porque me van a estar viendo como un equivalente. La razón por la cual entre los sexos nos atraemos, entre otras, porque también hay razones de tipo hormonal, pero no voy a entrar en ese punto ahora, es esta diferenciación que culturalmente la exacerbamos, y todas las culturas humanas exacerban esta distinción entre los sexos. Por eso encontramos aros en un montón de culturas, encontramos distintas estrategias, a veces están invertidas, no es que el aro naturalmente vaya a ir a la mujer, el hecho es que vaya alguien y que no vaya otro, para que ahí se establezca una diferencia, por poner un ejemplo. Entonces nosotros llevamos adelante la cultura, pero sobre una base preexistente de diferencia sexual. Y cuando a nosotros nos dicen el sexo va por allá y el género va por acá, nos están planteando un terreno ideológico que no nos está marcando la interdependencia, interrelación entre estas dos variables, que son interrelaciones muy complejas, como acabamos de ver. El propio cerebro de la mujer y del hombre son cerebros sexuados. Mi cerebro masculino no es lo mismo que un cerebro femenino, y esto ya lo he encontrado en la neurología. La materia gris del hombre es más pronunciada que la materia blanca de la mujer. Los hemisferios cerebrales de la mujer están mucho mejor interconectados que los hemisferios en el cerebro masculino. Por eso, por ejemplo, las mujeres son menos pasibles de sufrir algunas enfermedades de tipo vinculadas al lenguaje, como la dislexia, son menos propensas a la esquizofrenia, son menos propensas a algunas cuestiones y más propensas a otros. Las hormonas juegan otro rol muy importante. La mujer en menopausia, por ejemplo, intensifica algún tipo de rasgo que nosotros asociamos con la masculinidad, como por ejemplo la agresividad. Esto está confirmado científicamente. ¿Por qué? Porque deja de producirse la cantidad de hormonas femeninas que antes se producían. El deseo sexual de la mujer se exacerba en etapas de ovulación sin que la mujer sea consciente de ello, por ejemplo. Entonces, estas cuestiones que la ciencia más avanzada ha encontrado plantean una relación muy compleja con la cuestión cultural que no podemos separarla como se está separando porque es ideológico. Ahora bien, ¿qué hace Judith Butler? Tremendo paréntesis. ¿Qué hace Judith Butler? Judith Butler dice, no, el sexo, fíjense, todo esto necesitaba decirlo para que ustedes puedan entender a qué se refiere. Ahora sí, el sexo siempre fue género. ¿Qué nos está diciendo? Descartemos el sexo, lo único que importa en la sexualidad es el género. Es una instancia más allá. Ustedes están en la instancia del videíto. Para quienes lo han visto, quienes no lo han visto, búsquenlo. La instancia en la cual ustedes están es previa a Judith Butler. Tenemos el sexo acá, el género acá. Judith Butler dice, no, llegó el momento de poner el género en el centro de todo. Y el sexo ni siquiera lo vamos a tener en cuenta. En mi país, por ejemplo, hoy se dice que el sexo es asignado, que no es natural. Yo nazco como hombre porque un médico dijo, es un niño. Y eso proviene de estas teorías. ¿Por qué? Porque el sexo siempre fue género. Si el sexo siempre fue género, el género va a ser la única variable a partir de la cual vamos a explicar la sexualidad. Y el género es una explicación, es una variable de tipo sociológica, cultural. La cultura es lo que produce nuestra sexualidad. Y entonces, como la cultura es arbitraria, ¿qué podemos hacer con la cultura? Atacarla. ¿Para qué? Para modificar esa sexualidad. Vamos a leer un poquito más. Ya hemos descrito los tabúes del incesto y el tabú anterior contra la homosexualidad como los momentos generativos de la identidad de género, las prohibiciones que generan la identidad sobre una rejilla culturalmente inteligible de una heterosexualidad idealizada y obligatoria. ¿A qué les suena? Monique Wittig. La reproducción imitativa o la performance es el núcleo de la teoría de Judith Butler, a partir de la cual toma al transexual como su sujeto teórico y político.
Dice, la multiplicación paródica impide a la cultura hegemónica y a su crítica confirmar la existencia de identidades de género esencialistas o naturalizadas. El travesti se burla del modelo que expresa el género, así como la idea de una verdadera identidad de género. ¿Qué hace el travesti para ella? El travesti, al no ser una mujer, pero al vestirse de mujer, está confirmándote que el ser mujer era una parodia, era una puesta en escena, era una performance. Ahora, ustedes fíjense el contenido ideológico de lo siguiente. Ella dice que el travesti se burla de los estereotipos de género. Yo creo que en verdad el travesti está desesperado por adoptar esos estereotipos a los cuales en definitiva nunca puede llegar. Y en definitiva es la naturaleza la que se termina burlando del trans en la medida en que no puede ser aquello que autopercibe ser. Y para ello recurre a una serie de mutilaciones, de hormonizaciones, etcétera, etcétera, en la cual evidentemente no es una situación muy agradable para nadie. Vamos a ir un poquito, me acaban de hacer 20 y tengo una clase enorme para dar y me queda un montón. Vamos a ver si puedo. Leonor Silvestri, ella directamente plantea una guerra contra la heterosexualidad. Voy a ir más rápido, ¿ok? Vamos a leer un poquito. Ahora que comprendemos que no hay sujetos de la revolución, ¿quién combate el heterocapitalismo? Claro, esto es lo que vimos en la clase número 1, pero ya puesto de manifiesto de una manera totalmente clara. Ella llama a borrar las denominaciones masculino y femenino según estén conformes a las categorías de asignación biopolítica varón-mujer. ¿Qué es varón-mujer? ¿Algo natural? No, es una categoría de asignación biopolítica, lo que les dije recién. El sexo se asigna al nacer. Los códigos de masculinidad son susceptibles de abrirse para que operemos sobre ellos una suerte de gender hacking perfoprotésico lexical. Les encanta. Cuanto más retorcido y entendible sea, a ellos les gusta más. Porque saben que la estupidez debe ser maquillada y entonces hay que maquillarlo para que uno lo entienda. Entonces uno dice, el problema es que yo no lo entiendo porque yo soy muy tonto y la gente es muy inteligente. Y debe ser muy científico porque yo no lo entiendo. Entonces, una suerte de gender hacking perfoprotésico lexical mediante la utilización de juegos lingüísticos, ya vamos a ir a esa parte, que escapen a las marcas de género o que al menos las desquicien. Proliferar hasta el absurdo las anomalías psicosexuales. Algo de eso hablamos recién. Las anomalías psicosexuales no solamente se dan en el terreno de la intersexualidad o del hermafroditismo, sino también podemos referirnos, ¿por qué no?, a la pedofilia o a distintas perversiones. Hay que explotar esas perversiones para combatir las denominaciones masculino y femenino conforme las categorías varón-mujer. Desistir de prácticas tales como el matrimonio y todos sus sucedanios, la abolición de la práctica de la sexualidad en pareja, de desobediencia sexual, de desterritorialización de la sexualidad heteronormativa. Ese es nuestro destino. Esto es un texto bastante importante, Foucault para encapuchadas. Sin nombre, sin prestigio, sin pasaporte, sin familias, experimentamos el sabor de una molotov. ¿Sabes lo que es? Una bomba incendiaria. De la nafta, que es la gasolina, así se dice en Argentina, y esto es un texto de la Argentina. El humo de la goma quemada cortando el puente y abriendo el camino como quien experimenta un maracuyá, un mango o un fisting. ¿Saben lo que es un fisting? La penetración con el puño, o sea, con el brazo. Penetras tu brazo ya sea en el ano o en la vagina. El mundo les pertenece a los héteros que alardean esa libertad en nuestras caras. Porque tienen que venir a nuestros cumpleaños, nuestras fiestas, nuestros rituales, nuestras marchas, nuestras ceremonias. No queremos tolerarlos ni aceptamos su asquerosa dádiva gay friendly llamada apoyo, integración, respeto, diversidad. No los queremos a ellos. El mundo les pertenece a los héteros y estamos en guerra contra su régimen. Esto es apología de la violencia. Vamos a devolver el ataque, vamos a combatir al enemigo con nuestra violencia. El mundo les pertenece a los héteros y no lo cederán voluntariamente. Habremos de tomarlo por la fuerza, habremos de forzarles el culo para que lo abran. Esto es un texto universitario, les cuento. Un ejército de puños no puede ser derrotado. Metete en el culo todo lo que en él quepa. Y para afuera, en sus caras de heterosexuales consternados, mierda y pedos, lluvias doradas de squirt, que es una suerte de eyaculación femenina. Una carcajada negra que suena diabólica. Ahí te debes estar acordando vos que me hablaste recién del tema de Dios. Esto tiene un componente espiritual, evidentemente. Una carcajada negra que suena diabólica y alegre brota de nuestras tripas promiscuas. No nos identificamos con ustedes heterosexuales, no nos gustan, los despreciamos. Ustedes son el despreciable desperdicio del capitalismo que impulsan. ¿Cómo se llama eso? Hegemonía.
Está metiendo el capitalismo, la heterosexualidad, el feminismo, la homosexualidad, todo dentro del mismo discurso. Beatriz Preciado, la última que voy a dar. Voy a pedir a la organización si me dan unos minutos más, y ustedes también me dan unos minutos más, porque me he quedado con una unidad que me dio Beatriz Preciado me ha generado un gran problema a mí. Beatriz Preciado es la, yo diría, la autora del género más importante en este momento de Europa. Ella es española, vive entre España y Francia porque da clases en la Universidad de París 8. Todas estas autoras que ustedes verán son ídolas de la academia. No son blogueros, influencers, que tienen su cuenta en Twitter. No, dan clases en las mejores universidades del mundo. Y son recibidas de dar honoris causa, ¿ok? Me ha generado un gran problema porque ya cambió su nombre. Esta gente tiene estas cuestiones que a mí me hacen después trabajar de más porque necesito ahora modificar en la pantalla. Porque ahora no es más Beatriz Preciado, sino que ahora es Paul Beatriz Preciado. Paul es un nombre de hombre porque ella ahora dice que no es hombre ni mujer, entonces para mostrarlo se puso un nombre de hombre y mantuvo su nombre de mujer. Entonces ahora es Paul Beatriz Preciado. Y además se hormonizó para que le crezca este simpático bigotito que mostraría su masculinidad. Ella escribe, bueno, algunos textos importantes. Texto yonki, que no lo vamos a ver hoy. Texto yonki lo escribe hormonizándose. Entonces el chiste del texto es cómo la hormonización va afectando el modo en que ella hace filosofía. Pero nosotros vamos a ver hoy manifiesto contrasexual. Vamos a leer un poquito. La contrasexualidad es lo que ella plantea como estrategia subversiva a la heteronormatividad. ¿Okay? Cuando hablamos de contrasexualidad estamos hablando de una estrategia que ella pone de manifiesto en este, valga la redundancia, manifiesto contrasexual. La contrasexualidad afirma que el deseo, la excitación sexual y el orgasmo no son sino los productos retrospectivos de cierta tecnología sexual. Identifica los órganos reproductivos como órganos sexuales en detrimento de una sexualización de la totalidad del cuerpo. Punto. Lo voy a explicar. ¿Ella qué dice? Dice que nuestro cuerpo está en verdad sexualizado, pero que un sistema opresivo, ya saben ustedes cuál, nos ha desexualizado todas las partes del cuerpo y ha concentrado el sexo en nuestros genitales, como órganos reproductivos. ¿Para qué? Para que nos reproduzcamos. Como en esa parte el sexo genera reproducción, nuestro sistema hegemónico de dominación le hace la heteronormatividad, ha fijado el sexo en nuestros genitales, en detrimento del resto del cuerpo. Del resto del cuerpo que podría ser pasible de un uso sexual. Entonces el manifiesto contrasexual se ocupa de enseñarte a vos a resexualizar el resto del cuerpo como una subversión a la hegemonía del pene y la vagina como órganos sexuales. ¿Por qué? Porque en definitiva el sexo siempre fue género. ¿Se acuerdan de eso? Acá vamos a encontrar una serie de disparates. Recetas de cómo masturbarse el brazo, recetas de cómo masturbarse el cuero cabelludo, el grupo, bajo una ducha y con un dildo y no sé qué más. Y es un recetario como quien cocina un pollo, además, ¿no? Uno tiene, minuto 1 hacer tal cosa, minuto 2.3 segundos hacer tal otra, así, y todos concluyen en finja un orgasmo. Y evidentemente lo tenés que fingir. ¿Por qué tenés que fingir el orgasmo? Porque naturalmente esas zonas del cuerpo no eran erógenas, ¿ok? La práctica del fist fucking, ya hemos visto que es el fisting recién, que conoció un desarrollo sistemático en el seno de la comunidad gay y lesbiana de los años 70, debe considerarse como un ejemplo de alta tecnología contrasexual. ¿En serio? Los trabajadores del ano son los proletariados de una posible revolución contrasexual. No, pero mal tiene que estar retorciéndose en la tumba. Voy a buscar mi agua, permiso. Dando clase en una universidad. Pues yo creo que Marx no se imaginaba qué iban a hacer con su Acá tenemos una inversión de lo que era el principio contrario, que era en la familia el hombre es el burgués, la mujer es el proletariado. Acá ahora el trabajador del ano son los proletariados. Una posible revolución de clases, no, una posible revolución
contrasexual. Los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción, lo que ya hemos visto hasta ahora en el enredado de raza. La contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. Punto, explico. Un contrato social que denominamos naturaleza. Esta señora tiene que explicar y probar en qué momento de la historia dos cavernícolas se sentaron y dijeron: vos vas a ser la mujer que va a reproducir la especie y yo voy a ser el hombre que te va a fecundar. Acá lo vamos a dejar establecido porque Claro. evidentemente estas cosas suenan rimbombantes y si uno no tiene un ojo crítico, bueno, mirá qué bien que está escrito, no entendí nada. Debe ser verdad. En este nuevo contrato, o sea, tras la revolución del género, los cuerpos no se reconocen como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes. ¿Cuál es el fin de la ideología de género? En términos teóricos, por lo menos, es no más hombres, no más mujeres, cuerpos hablantes. Vamos a hacer un paralelismo. ¿Cuál era el fin de la historia del marxismo? Ahí está, Igualdad la de sociedad sin clases. Igualdad de clases. Ahí está. Si yo hago iguales a las clases, ¿qué estoy haciendo? Derrumbando el sistema de clases. Porque el sistema de clases se basa en la desigualdad económica. Si yo igualo las clases y todos somos iguales, el concepto de clase ya no tiene sentido. Si hombres y mujeres somos exactamente lo mismo, el sistema sexual ya no tiene sentido. Ya no vamos a tener ni hombres ni mujeres, de la misma forma que eliminando la propiedad privada para el marxismo no íbamos a tener más obreros y burgueses. Entonces acá ya no tenemos ni hombres ni mujeres, sino cuerpos hablantes. Por eso yo me enfoqué en esta primera clase que ustedes podrían haber visto disociada de todo esto, pero ahora empiezan a entender seguramente cómo hay un paralelismo atroz entre una cosa y otra. El post-porno es la consecuencia de todo esto. La puesta en práctica es la puesta en práctica de la contrasexualidad. ¿Qué es el post-porno? Acá no ha llegado. Ha llegado a la Argentina, está en Europa. El post-porno viene a ser una puesta en público, una puesta en escena pública de la práctica contrasexual para subvertir públicamente la heteronormatividad. Entonces, un show de post-porno se da más o menos así. Tenemos un público, tenemos un escenario, la gente que actúa, entre comillas, viene y hace todo ese tipo de cuestiones. Se orinan encima, vomitan encima, se meten el puño en el ano, se pasan agujas por la piel, en la cara, y un montón de cuestiones, lanzan sangre al público, hacen un montón de cuestiones así que no las busquen, no las vean. Yo las tuve que ver para escribir mi libro y créanme, tuve pesadillas durante semanas. Entonces, no es bueno ver estas cosas, pero sí es bueno conocerlas y por eso me tomo el trabajo de comentárselas. En Brasil, esto fue en Argentina. En Argentina tuvimos en la Facultad de Filosofía y Letras una performance post-porno hace 2 años. ¿Qué ocurrió? En un pasillo de la facultad, pues esta gente hizo todo lo que yo les comenté, que generalmente se hace. Ahora, llamativamente, todos los medios de comunicación discutían a ver quién era más progresista y quién aceptaba de mejor gana todo esto. No, bueno, tenemos que entender, decían que esto es una forma alternativa de mostrar la sexualidad y esto es una lucha contra la pornografía heteronormada y heteronormativa y bla, bla, bla. Y había toda una competencia progre para ver quién aceptaba de mejor gana todo esto. Llamativamente, los únicos que realmente se quejaron fue el Partido Comunista, la sección estudiantil del Partido Obrero dentro de la Facultad de Filosofías y Letras. ¿Por qué razón? ¿Se imaginan ustedes? ¿El Partido Obrero se puede quejar por el post-porno? ¿Quién iba a limpiar todo eso? Bien, voy a pasar. Bueno, en estos jockeys, ya se los comenté, se plantea una cuestión que apenas la voy a mencionar al paso. Ella entiende que la lucha de clases mutó y ahora la fuerza de trabajo es la fuerza orgánica. Y esta lucha es entre los que eyaculan y los que reciben la eyaculación. Así está dada hoy la lucha del mundo. La militancia queer, que es el producto de todo esto. Oh, gracias. Ahí voy. Me da 20 minutos más. Muchas gracias. La militancia queer, hoy la podemos ver en nuestra Instagram. Sáquenme a mí una foto, no le ponga esto, pero si usted quiere, mírelo. Y va a encontrar un sticker que dice queer. Y la gente no tiene idea qué es. Esta es la teoría queer. No tiene idea qué es, pero bueno, el sticker suena lindo y te lo ofrece Instagram y entonces lo puedes poner. Voy a tener que saltear algunas cosas, ¿sí? Vamos a saltear la militancia queer.
Vamos a ir acá. ¿Qué es la ideología de género? Con todo lo que hemos visto lo vamos a resumir con una sola oración que es la siguiente. Hemos visto, no se nace mujer, llegan a serlo, los personajes políticos, la mujer no existe, el sexo siempre fue género. La sexualidad es una suerte de contrato social, etcétera, etcétera. ¿Qué es la ideología de género? Es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Es un conjunto de ideas anticientíficas porque niegan un conjunto de ciencias muy modernas que nos dan cuenta de que el hombre y la mujer tienen un sexo duro, tienen una naturaleza sexual específica y esas ciencias han quedado relegadas en el ámbito de la sexualidad. Anatomía, fisiología, genética, embriología, neurociencias, biología, psicobiología, etc. No es cierto que uno no nazca hombre ni mujer, sino que se haga. Lo cierto es que uno es antes de nacer hombre o mujer y lo va a seguir siendo después de la muerte. Yo fui hombre antes de haber nacido, ya estaba contenido genéticamente en mí desde el momento de la concepción, lo sabemos gracias a la genética más moderna, y además, gracias a un aparatito muy moderno que se llama ecógrafo, mi madre pudo saber que iba a ser yo. A partir de la 7ª semana, gracias a la tecnología actual, podemos ver si vamos a tener qué cosa, un niño o una niña. Ningún médico te va a anunciar que estás esperando un LGBT. Eso no ocurre. Eso tiene que ver en todo caso con orientaciones sexuales o con autopercepciones, pero la sexualidad es tan dura que está allí desde el momento en que el niño todavía no ha salido del vientre materno. Por otra parte, uno sigue siendo hombre o mujer después de la muerte, y no me estoy refiriendo a la cuestión del más allá, el paraíso, Dios, ni nada de eso, me estoy refiriendo al cuerpo material. Vamos a poner un caso. ¿Dónde voy a estar yo en 200 años? En un ataúd bajo tierra. Supongamos que al lado mío ponen a la jugadora de hockey, ¿se acuerdan? Bueno, ponen a él. Y entonces viene un científico del futuro y dice, yo quiero ver de qué eran estos restos de huesos, porque yo voy a hacer un resto de huesos ya. Mi cuerpo al menos. Y va a ver, y va a decir, bueno, acá tenemos, vamos a hacer nuestros experimentos científicos, bueno, estos huesos correspondían a un hombre. Y acá, ¿qué vamos a tener? No, bueno, era un hombre, pero fue una mujer, y era una mujer trans que luchaba por el hockey. No, lo que va a tener va a ser exactamente lo mismo que está codificado hasta la última célula de nuestro cuerpo. ¿Cómo ustedes se piensan que los científicos reconocen el sexo de las momias que tienen 4.000 años? Por ejemplo, y que uno lo ve y dice, ¿qué sé yo qué es eso? No sé, es un resto de huesos, a veces ni eso, a veces hay polvo ahí adentro. Entonces, esto es completamente anticientífico, pero el gran problema de esto no es simplemente que sea anticientífico, sino que es autoritario, que no se propone, sino que se impone. ¿Con qué se impone? Generalmente con la fuerza del Estado. Voy por algunos casos bien rápido porque no tengo tiempo. Primero que nada, la libertad de expresión. Esto está atacando libertades fundamentales como la libertad de expresión. En la pantalla ustedes van a ver el caso de Babi Echecopar, quien es un periodista argentino que en su programa radial ha criticado duramente al feminismo. La justicia lo agarró y le dijo, oye, usted no puede criticar a las buenas feministas, no puede criticar al feminismo, que hoy es algo así como el dogma oficial del Estado. Entonces usted tiene una sanción. Su sanción consiste en incorporar en su programa radial de forma obligatoria por orden judicial a las feministas y a los especialistas de género para que ellos hablen durante X cantidad de minutos en su micrófono, porque es un programa privado. Y usted y su equipo tienen terminantemente prohibido refutar antes, durante o después a los supuestos especialistas en género. Ustedes ahí tienen para tomar nota de estos casos, porque quizás les sirvan para debates. Yo no se los incluí porque iba a ser muy largo, sino que ustedes tomen nota de lo que les interesa. En España, la Asociación Acteoil hace 2 años sacó este autobús que decía, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Y apareció un juez que dijo, eso es un crimen de transfobia y debe ser retirado. ¿Qué perdió la Asociación Acteoil? Su libertad de circulación y su libertad de expresión, porque este autobús estaba expresando algo que además es cierto en términos biológicos. Lo mismo pasó hace muy poquito con un nuevo autobús que sacaron que dice no es violencia de género, es violencia doméstica, para incorporar también bajo esa categoría a los hombres que sufren violencia de sus mujeres y a la violencia dentro de parejas homosexuales, que no están contempladas bajo la categoría de violencia de género. Y que dijo un juez, esto es inadmisible, esto tiene que ser retirado ya del espacio público. Pareja cristiana pagará multa de $150.000 por no hacer parte del paraboda gay. Esto fue en Oregon, Estados Unidos, llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia. Afortunadamente el tribunal, la Corte Suprema, falló a favor de los paraderos cristianos, pero con esto hay que ser sinceros, todo esto es porque estamos en la era de Trump. Si hubiésemos estado en la era de Hillary Clinton, obviamente esta gente hubiese tenido que pagar $150.000, sin lugar a dudas. ¿Qué perdieron los paraderos cristianos en toda esa cantidad de años? Perdieron su libertad religiosa, que incluye el derecho a objetar conciencia, es decir, no hacer cosas que estén
cosas que vayan en contra de mis valores más íntimos y mis creencias más íntimas, y perdieron su libertad económica, que incluye el derecho a comerciar o no comerciar con quien yo quiera hacerlo, con quien yo no quiera hacerlo. Fíjense qué interesante cómo vamos perdiendo derechos fundamentales en el nombre de nuevos derechos humanos y no sé qué cosa. Estamos perdiendo los derechos fundamentales. Voy a ir un poquito más rápido. Ingeniería cultural y del lenguaje. Están haciendo ingeniería cultural, lingüística. Voy a poner, esto lo voy a explicar mejor en la clase siguiente para no comer tiempo. Vamos a la casuística. En Gran Bretaña, hace 2 años prácticamente, la Asociación de Médicos Británicos lanzó un manual de lenguaje médico en el cual se les prohíbe a los médicos decir mamá, papá, hombre y mujer. ¿Por qué razón? Porque tenemos un 2. Y no estamos en la época del binarismo sexual, estamos en la época de los 100 y tanto de género, 112 según un experto de la ONU. En Canadá se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. ¿Esto qué significa? Si nosotros estamos en Canadá y yo digo, oiga, yo soy una mujer, yo me llamo Agustina y alguno de ustedes me trata de él, usted está usando un pronombre de género equivocado respecto de mi autopercepción, no de la realidad, sino de mi autopercepción. Yo lo puedo judicializar a usted y usted podría hasta 6 meses preso. 6 meses preso por usar un pronombre de género equivocado. En California no vas preso, pero pagás hasta $250.000. En Nueva York pagás hasta $150.000. En Argentina tenemos el primer programa con lenguaje inclusivo que nos enseña a hablar, diciendo, por ejemplo, todes. Cambiando la O y la A por la E, porque se supone que así vamos a ser mejores personas porque vamos a incluir a la gente y este mundo va a ser un mundo mucho mejor, ¿no? Nunca ha sido tan fácil ser buena persona, basta cambiar la O y la A por la E. Entonces, yo sería muy buena persona si yo, en vez de haber dicho hoy, bienvenidos a todos, gracias por venir, estoy muy contento de estar acá, yo hubiera dicho, bienvenides a todos, hoy estoy muy contento de estar aquí con ustedes, por ejemplo. Entonces tenemos esta ingeniería social pagada con nuestros impuestos porque este es un programa público del Estado que nos pretende reeducar a hablar para ser mejores personas. ¿Querés incluir personas con lenguaje, estudiar braille o lenguaje de señas? Con esta tontera no vas a incluir a nadie, vas a quedar como un idiota, nada más. Están violando el derecho humano de los padres de familia a elegir la educación de sus hijos. Elegir la educación de tus hijos es un derecho humano. ¿Okay? Así consagrado en los más importantes pactos internacionales en estas materias. Este que le traigo aquí a usted es un ejemplo de un ejercicio que se hace en mi ciudad, en Córdoba, en el marco de la llamada educación sexual integral. Se llama el género opuesto, dura 30 minutos y dice así: hacemos un ejercicio de cambio de identidad, nos ponemos un nombre, una edad y una orientación sexual diferente de la actual. Caminamos por el salón, quien coordina el taller dará una frase, cuando esa frase nos afecta, nos congelamos, compartimos sensaciones y reflexionamos sobre los prejuicios contra las personas LGBT. O sea, tu hijo tiene 12 años y se llama Carlos y le gustan las chicas de su curso. Durante media hora, en el marco de la llamada educación sexual integral, va a tener que ponerse un nombre que no es el suyo, una edad que no es la suya y una orientación sexual que no es la suya. Será, no sé, entonces seríamos Marta, una mujer lesbiana de 46 años, y se va a encontrar con Juan, su mejor amigo, que ya tampoco es Juan, ahora se llama, no sé, Susana, y es una chica trans de 29 años. Van a hablar sobre vidas que no tienen, experiencias que no han vivido, para finalmente poder reflexionar, gracias a quien coordina el taller, sobre los prejuicios contra las personas LGBT. Díganme, ¿qué enfermedad de transmisión sexual ayuda a combatir esto? ¿Qué conocimiento de la sexualidad humana ayuda a tener esto? ¿Qué embarazo que no se desea ayuda a prevenir esto? Nada. No sirve absolutamente de nada, sí, ¿verdad? Sí sirve. Sirve para moralizar en una ideología específica a tu hijo. La propuesta, adoctrinamiento puro y duro. La propuesta de la Argentina para la educación sexual integral desde el nivel inicial apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niño y de ser niña. Desde el nivel inicial vos mandás a tu niño al colegio para que le desnaturalicen la forma en que es niño y que es niña. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, así. Están disfrazando en algunos jardines de infantes, este caso es del sur de la Argentina, a los niñitos de 5 años de niñas, a ver cómo se sienten, pintándose los labios, poniéndose brillitos, colgantes y cosas, accesorios típicamente femeninos. Acá tenemos una maestra de educación sexual de niños, donde dice, llené de brillitos a mis alumnos, y el nene que no quiso ponerse porque me dijo que eso es de nena, lo bañé el triple de brillos. Le enseñé que ni los juegos ni nada tienen género, se fue feliz a su casa y yo también. En manos de esta gente estamos dejando hoy a los niños en nuestra escuela por orden del Estado. Vamos acá más cerquita, ¿sí? Vamos a Costa Rica. Esto es hoy, aparte de la educación sexual en Costa Rica.
Dice así: habría un nivel mesosocial en donde estarían los factores que fomentan la violencia, como la segregación urbana, el microtráfico de drogas y un factor de tipo cultural, la masculinidad. Le están enseñando a los chicos que la violencia en su país depende de 3 factores: de la segregación urbana, las drogas y la masculinidad. ¿Qué tenés que hacer? O sea, ¿cuál es el metadiscurso sobre el niño, el varoncito? ¿Qué le estás diciendo? Vos sos el malo de la película. Vos tenés un problema. ¿En dónde? En tu masculinidad. ¿Qué tenés que hacer con tu masculinidad? Negarla o deconstruirla. ¿Qué le estás diciendo a la niña? Oiga, tenga cuidado con ese niño, porque él es parte de la violencia que vivimos en nuestro país. Es el malo de la película. Mucho cuidado. Esta gente avanza creando permanentemente conflictos. En Suecia, el partido de izquierda propuso un proyecto de ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Dice, ¿y qué conflicto existía con eso? Esa gente avanza creando conflictos. En la política te crea un conflicto y te vende la solución. Entonces vos te quedaste muy contento. ¿Y cómo hacemos para además implementar? Voy a cerrar con esta placa y voy a seguir en la siguiente para no ir tan rápido. ¿Cómo hacemos? Vamos a suponer todos en el Parlamento sueco levantan la mano y votan a favor de esta ley. ¿Y cómo lo implementamos? A mí se me ocurren 2 opciones. O ponés una serie de policías que estén al lado de los retretes mirando a ver cómo la gente se dice. O haces una suerte de reality show del PIB de los suecos, y entonces tenés atrás burócratas mirando por una pantalla a ver cómo vienen los barrios. ¿Se acuerdan de los personajes políticos? Bueno, los personajes políticos tienen en esto un caso extremo, digamos, ¿no? La realidad es que este proyecto de ley no está pensado para implementarse. La realidad, ahí estoy cerrado. La realidad es que el tema es bajar de arriba un discurso político que le diga a su ciudadanía: oiga, ustedes de los sexos no tienen armonía, no son complementarios, ustedes están en guerra, no se preocupen que nos tienen a nosotros. Somos nosotros los elegidos para solucionar todos sus problemas. El gobierno vasco busca prohibir el fútbol en los colegios por ser una actividad sexista. Dice acá que va contra la igualdad de los sexos. Nunca hubo un problema real entre el fútbol. La mujer puede jugar el fútbol, existen ligas de fútbol femenino y cuando somos niños pequeños jugamos muchas veces al fútbol mixto. Pero ahora hay un gran problema. En esto consiste la agenda de género. Siempre te vamos a liberar, das vuelta a la página y siempre hay una nueva prohibición. Otro ejemplo más de la creación permanente de conflictos. En este caso en México, pero se está dando en un montón de lugares del mundo. Para evitar la discriminación, abren baños mixtos en las escuelas. Uno dice, ay, qué grave el problema, el niño tiene que entrar en un baño donde el muñequito no tiene falda y la niña entra en un muñequito que tiene falda. ¡Qué horror! Tenemos que hacer algo por la educación de nuestros niños. Hay que hacer un baño mixto para que esta gente no sufra. Yo no me egresé hace tanto del colegio, yo salí en el año 2006 y nunca a nadie se le ocurrió que estaba siendo discriminado por entrar en un baño donde el muñequito no tiene falda. Pero se crean conflictos inexistentes, que además nunca le consultan a la mujer, porque todo esto se hace también en nombre de la gente que dice estar llevando adelante estas políticas de género por la mujer, no le consultan a la mujer, pues yo estoy seguro que a ninguna o a muy pocas mujeres le debe hacer gracia. No sé si a ustedes le hace gracia que un hombre se les meta en el baño. Bueno, nunca se le consulta a las mujeres, se habla el nombre de la mujer, pero nunca se le consulta realmente a la mujer. ¿Por qué ustedes no quieren que se metan en el baño? Yo supongo por 2 razones. Número 1, debe ser incómodo. Número 2, es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque si vos estás en tu baño de mujeres y te entra un hombre, sabés que eso no es normal. Y sabés que estás en riesgo. Y gritás, llamás a alguien, pedís ayuda o sacás tu gas pimienta y le echas en la cara. Eso sería muy bueno hacerlo, ¿no? Pero si vos tenés un baño mixto y bueno, vos no sabés si hay alguien, cuál es el propósito de ese hombre que está entrando en ese baño. Porque puede simplemente estar entrando para orinar o no. Ya no tenés esa certeza de que hay un peligro y podés hacer algo para defenderte, al menos encerrarte en un cubículo. Entonces digo, esto trae una serie de riesgos que nunca se habla de estos tipos de casos, pero existen. Un transgénero de 18 años violó a una niña de 7 en uno de estos barrios, por ejemplo. Nadie dijo ni una palabra de todo esto. Pero, y con esta parte cierro, al mismo tiempo cierro y después vamos a seguir con un poquito más de esto. En México también y en Chile, las mismas feministas que están pidiendo baños mixtos están pidiendo que el metro tenga vagones exclusivos para mujeres, para no ir el mismo vagón con el hombre, porque el hombre es un potencial violador, entonces necesitamos como mujeres ir solas en nuestro propio vagón. Ahora, al baño vamos todos juntos y de la mano. Vamos a dejarlo. Creación de conflictos inexistentes y sus reos somos nosotros, sobre quienes operan de esta forma. Lo vamos a dejar acá, no he terminado con esta clase, voy a tomar unos minutos de la próxima clase
para poder cerrar con un tema que es muy importante de comprender, que es la progresividad de esta agenda. Bueno, muchas gracias y espero que vuelvan, ¿eh? Gracias. Gracias al licenciado Lange. Advertimos al inicio que era intensa la jornada. Antes de este próximo receso para el almuerzo, hacemos algunas puntualizaciones. Les recordamos que en las carpetas que se les entregaron están los sobres para las donaciones voluntarias. Pueden acercarse a la mesa de registro ubicada en las afueras de este auditorio. De igual modo, el tiempo para el almuerzo es 90 minutos. Nos reencontraríamos aquí a las 2:30 de la tarde. Y en la jornada de la tarde tendremos la clase número 3, un receso, el taller de debate y la firma de libros y fotos al final. Recuerden también, por favor, compartir las incidencias del encuentro a través de las redes sociales, utilizando el hashtag no a la ideología de género, que ya nos compartieron que anda como tendencia por ahí, así que anímense.